¡Socorro! Lucas se está ahogando. El grito desgarrador atravesó el aire del exclusivo complejo deportivo Costa del Sol como una cuchilla afilada. La tormenta había llegado sin previo aviso aquella tarde de viernes, convirtiendo la elegante piscina de borde infinito en una trampa mortal. Rayos iluminaban el cielo grisáceo mientras el viento feroz sacudía las palmeras del lujoso resort. Lucas Méndez, con apenas 6 años, había resbalado en la orilla mojada y ahora se debatía desesperadamente contra las olas artificiales que el sistema automático seguía generando sin compasión. Pero lo que ninguno de los 20 adultos ricos presentes sabía era que la salvación no vendría de manos de alguien importante. Vendría de manos de una mujer que nadie había notado jamás. Una mujer cuyo nombre la mayoría ignoraba. Antes de continuar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde donde ves esto. Esta historia te impactará profundamente. Vamos con nuestra narrativa. El complejo Costa del Sol no era simplemente un lugar de recreo. Era un monumento al éxito empresarial, al poder consolidado, a la exclusividad cuidadosamente custodiada. Ubicado en las afueras de Madrid, sus instalaciones reflejaban décadas de inversión estratégica y ostentación calculada. La piscina parecía extenderse hacia el horizonte, como si los ricos pudieran literalmente nadar hacia la eternidad. Las tumbonas de cuero blanco estaban dispuestas en filas perfectas. Los sombrillas importadas de Italia creaban sombras que solo los miembros podían disfrutar. Todo era precisión, todo era control absoluto. Pero aquel viernes, la naturaleza decidió desafiar ese control. La tormenta llegó con violencia inesperada. El cielo se convirtió en un lienzo gris plomo. El agua pasó de ser un espejo tranquilo a un campo de batalla de corrientes y olas. Los rayos caían tan cerca que podías sentir la electricidad estática en tu piel. Era el tipo de clima que asusta incluso a los más valientes. Era el tipo de momento que separa a los que actúan de los que simplemente observan. Lucas tenía 6 años y llevaba consigo el peso invisible de una tragedia demasiado grande para su pequeño cuerpo. Su madre había desaparecido en un accidente automovilístico hacía apenas 2 años. Desde aquel día, su padre Carlos canalizó todo su dolor en la construcción de un imperio empresarial. Juntas comerciales, contratos internacionales, expansiones de proyectos, todo para no pensar en el vacío que su esposa había dejado. Lucas era un niño con cabello castaño oscuro y ojos que reflejaban una bondad innata que la vida aún no había dañado. Tenía esa capacidad especial que poseen las crianzas de observar el mundo con curiosidad pura, sin las capas de cinismo que los adultos acumulan. Aquel viernes, Lucas estaba en la piscina porque su abuelo Héctor había insistido. Un niño Méndez debe aprender a nadar con la elegancia de un adulto de verdadera sangre, había declarado Héctor con esa voz autoritaria que no permitía réplicas. Lucas jugaba en la zona poco profunda, observando cómo las hojas de un árbol cercano caían en el agua pese a la tormenta. Para un niño de 6 años, eso era aventura pura. Se inclinó para alcanzarla. Sus pies pequeños perdieron tracción en el piso mojado por la lluvia torrencial. Su cuerpo se deslizó hacia el agua turbia. 20 personas adineradas estaban presentes en el complejo. 20 individuos con educación de élite, tarjetas de crédito ilimitadas, casas en el extranjero. 20 personas que sabían nadar perfectamente bien, pero ninguna se movió. Primero, porque todo ocurrió demasiado rápido. Lucas desapareció bajo el agua en un instante. Después, porque nadie estaba verdaderamente preparado para enfrentar una emergencia real. El complejo tenía salvavidas, pero habían sido enviados a casa 1 hora antes, cuando las primeras nubes negras aparecieron. Las piscinas contaban con sistemas de seguridad automáticos, pero la tormenta había cortado la energía de respaldo.
Había total ausencia de protección estructurada. ¡Socorro! ¡Lucas se está ahogando!, gritó la niñera de Lucas, una mujer llamada Sofía, señalando desesperadamente hacia el agua. Héctor Valencia, el abuelo, simplemente se congeló. Era un hombre acostumbrado a delegar responsabilidades. Su dinero siempre había resuelto problemas. No estaba acostumbrado a situaciones donde su riqueza no podía comprar una solución instantánea. Su rostro reflejaba pánico genuino. Un ejecutivo cercano gritaba números a su teléfono, pidiendo emergencias, sabiendo que la ambulancia tardaría mínimo 20 minutos. Otra mujer sugeraba lanzar una silla al agua. Un hombre proponía empujar la mesa de vidrio para hacer ruido, pero nadie tenía el valor de meterse a esa piscina agitada y peligrosa. El agua estaba turbia por la lluvia persistente. Las olas artificiales continuaban impulsando a Lucas hacia abajo. Cada vez que su cabecita pequeña emergía por una fracción de segundo, una nueva ola lo volvía a sumergir. Sus bracitos agitaban desesperadamente, pero la fuerza del agua era infinitamente mayor que su cuerpo frágil de criatura. Martina Sánchez tenía 27 años y llevaba trabajando en el complejo Costa del Sol durante 18 meses. 18 meses de volverse invisible, de llegar antes del amanecer, de limpiar, organizar, desaparecer, de ser una mujer presente en todos lados, pero visible para nadie. Venía de un pueblo pequeño en Extremadura donde sus padres habían trabajado como jornaleros. Su educación formal había llegado hasta los 16 años, momento en el cual la responsabilidad económica había caído completamente sobre sus hombros. Su padre había enfermado. Su madre trabajaba lavando ropa en casas ajenas. Martina había comenzado como doncella en un hotel de carretera, luego en una clínica. Ahora, en este complejo que era el escalón más alto en su carrera de empleada de servicios. Martina era delgada, con cabello negro que siempre recogía en un moño apretado. Sus ojos eran grandes y expresivos, pero pocos de los ricos que frecuentaban el complejo realmente los veían. Para los miembros, ella era parte del decorado. Para la administración, era una entrada en una hoja de cálculo. Para los otros empleados de limpieza, era simplemente la chica que trabajaba más horas para ganar unos cuantos euros adicionales. Aquel viernes, Martina estaba dentro del edificio principal, limpiando los baños de mármol pulido de la zona VIP. Había justo terminado de pulir un espejo cuando escuchó los gritos que lo cambiaron todo. Martina corrió hacia los gritos sin pensar en las consecuencias. Sus instintos fueron más rápidos que su lógica. Cuando llegó a la piscina presenció el caos completo. 20 adultos paralizados, una criatura pequeña desapareciendo y reapareciendo en el agua turbia. El terror en el rostro de la niñera. No pensó en lo que podría pasarle. No pensó que era solo una empleada de limpieza. No pensó en las reglas del complejo. Su cuerpo simplemente actuó por instinto puro. Martina corrió hasta la orilla, quitándose sus zapatos baratos mientras se movía y se lanzó al agua completamente vestida. El frío la golpeó como una bofetada brutal. Sus pulmones gritaban por aire, sus músculos se crisparon por el impacto, pero continuó avanzando. Martina era buena nadadora. Había crecido en pueblos cerca del Tajo, donde las corrientes eran infinitamente más peligrosas que cualquier piscina artificial de resort. Sus músculos, fortalecidos por años de trabajo físico extenuante, la impulsaron a través del agua con pura determinación. Cuando llegó hasta Lucas, el niño estaba completamente inconsciente. Sus labios tenían ese tono azulado que significa peligro real. Sus ojos estaban cerrados. Martina lo tomó bajo los brazos y lo impulsó hacia la superficie con toda la fuerza que sus brazos podían generar. El viaje de regreso fue agotador. Lucas pesaba más de lo que ella había calculado. La corriente artificial continuaba siendo hostil.
Varias veces Martina sintió que no lo conseguiría. El agua le entraba por la nariz. Sus pulmones pedían aire desesperadamente, pero cada vez que pensaba en rendirse, veía el rostro pequeño y pálido de Lucas y encontraba fuerzas para seguir nadando. Cuando finalmente llegó a la orilla, los adultos ricos que habían estado paralizados de repente despertaron de su trance. Ayudaron a sacar a Martina del agua. Ayudaron a colocar a Lucas en el piso de mármol. ¡Está muerto! «Llegamos demasiado tarde», gritó alguien entre la multitud asustada. Pero Martina no se rindió. Había tomado un curso gratuito de reanimación cardiopulmonar en su barrio el año anterior. Sabía exactamente qué hacer en una situación como esta. Acomodó al niño en el suelo, abrió su boca, comenzó la respiración de salvamento. Sus manos temblaban, pero su determinación era inquebrantable. 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3, respira. Después de lo que parecieron eternidades, pero fueron apenas 90 segundos, Lucas tosió violentamente. Expulsó agua clorada. Sus ojos se abrieron lentamente y enfocaron en el rostro de Martina. «¡El niño está vivo! ¡Vive!», gritaron todos simultáneamente. Martina se desplomó junto a Lucas, completamente agotada, pero con una sonrisa de alivio puro grabada en su rostro. En ese instante, un automóvil deportivo rojo se detuvo bruscamente en el estacionamiento del complejo. Un hombre alto y elegantemente vestido bajó corriendo. Era Carlos Méndez, de 38 años, padre biológico de Lucas. Había recibido una llamada de pánico y había conducido como un hombre desquiciado bajo la lluvia para llegar al complejo. «Lucas, hijo mío», gritó Carlos, abriéndose paso entre la multitud de personas en estado de shock. Cuando vio a su hijo consciente, pero completamente empapado, en los brazos de una mujer con uniforme de empleada, Carlos no comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Su mente estaba dominada por el pánico y la confusión. «Señor Méndez, hubo un accidente grave», explicó Esperanza Ruiz, la coordinadora del complejo, con la cara aún pálida de terror. «Lucas cayó a la piscina durante la tormenta y esta joven fue la única que tuvo el coraje de actuar. Se lanzó al agua cuando todos los demás estaban congelados por el miedo». Carlos miró a Martina verdaderamente por primera vez. Vio una mujer joven, sencilla, con cabello mojado pegado a su rostro, uniforme de empleada completamente empapado, pero sosteniendo a su hijo con una ternura que atravesó su corazón como una flecha. Era la manera en que lo abrazaba. Era la forma en que sus ojos reflejaban alivio genuino por un niño que ella no conocía de nada. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Carlos, todavía procesando lo que había ocurrido. «Martina Sánchez, señor. Trabajo en los servicios de limpieza del complejo», respondió ella con timidez, sin soltar a Lucas de sus brazos. «Tú salvaste a mi hijo», murmuró Carlos, y por primera vez en muchos años sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas genuinas, lágrimas de pura gratitud hacia esta mujer desconocida. La ambulancia llegó momentos después, con sus sirenas compitiendo contra el ruido de la tormenta. Los paramédicos examinaron a Lucas y confirmaron que estaba fuera de peligro inmediato, pero recomendaron hospitalizarlo para observación preventiva durante la noche. Mientras lo colocaban en la camilla, Lucas estiró su mano pequeña hacia Martina. «Señorita Martina, ¿vendrá conmigo al hospital?», preguntó con una vocecita que derritió los corazones de todos los presentes. Martina miró a Carlos buscando su permiso. El empresario asintió sin titubear. «Por favor, ven con nosotros», dijo con sinceridad profunda. En el hospital, mientras los médicos confirmaban que Lucas estaba perfectamente bien, Carlos se sentó junto a Martina en la sala de espera. Ella había ofrecido disculparse por su apariencia mojada y su uniforme sucio. Carlos le pidió que se quedara. «No sé cómo agradecerte adecuadamente lo que has hecho»,
dijo Carlos, observándola con una intensidad que Martina no conseguía descifrar completamente. Cualquier persona habría hecho exactamente lo mismo, señor, respondió Martina modestamente, bajando la vista. No, replicó Carlos, y su voz llevaba una verdad que ambos comprendían en lo profundo. Había 20 personas en esa piscina. Solo tú actuaste cuando más importaba. En ese preciso instante, Héctor Valencia, el abuelo de Lucas, entró en la sala de espera. Venía directamente de una reunión de negocios importante. Sus ojos evaluadores barrieron toda la escena. Vio a su nieto vivo. Vio a su hijo conversando de manera íntima con una mujer que vestía uniforme de limpieza. Vio algo en Carlos que no había visto en años. Esperanza genuina. Esperanza de poder vivir de nuevo. Y Héctor entendió inmediatamente que aquello representaba un problema existencial para su visión de cómo debía funcionar el mundo. Pero lo que Héctor ignoraba era que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando, y que este niño, esta mujer y su propio hijo estaban a punto de desafiar completamente todo aquello en lo que él había basado su existencia. En los días posteriores al salvamento de Lucas, la vida de Martina experimentó transformaciones que ella nunca había imaginado posibles. Carlos no solo la procuró para expresar agradecimiento, insistió activamente en que visitara a Lucas en el hospital. Insistió en que fuera a su casa cuando el niño recibió el alta médica. Insistió en que formara parte del proceso de recuperación emocional de su hijo. Lucas experimentaba pesadillas recurrentes relacionadas con la piscina. Despertaba gritando en las madrugadas. Su pequeño cuerpo temblaba de terror. Pero cuando Martina estaba presente, cuando ella se sentaba en la orilla de su cama y contaba historias simples sobre su pueblo natal, sobre un río que fluía como una serpiente de agua cristalina, Lucas se calmaba gradualmente. Sus ojos, todavía marcados por el trauma del ahogamiento, encontraban paz en los de ella. Carlos observaba estas interacciones desde el marco de la puerta, experimentando emociones que no esperaba sentir. No era simplemente gratitud, era algo mucho más profundo. Era la realización de que su hijo, quien había pasado 2 años en una tristeza silenciosa desde la muerte de su madre, estaba finalmente abriendo su corazón nuevamente a la vida. Martina, por su parte, se movía por la mansión de Carlos como si estuviera en un museo. La casa era más grande que toda la región donde ella había crecido. Los pasillos parecían tener dimensiones imposibles. Ella caminaba con cautela, como si temiera tocar algo que costara más dinero que su salario anual. Pero Lucas no se preocupaba por estas diferencias sociales. Para él, Martina era simplemente la mujer que lo había salvado, la mujer que lo amaba sin condiciones. Y en aquellas semanas de recuperación, ella se convirtió en el centro gravitacional de su pequeño universo. Héctor Valencia no estaba satisfecho, muy lejos de estarlo. Héctor era un hombre de 70 años que había pasado toda su existencia controlando a las personas a su alrededor mediante una combinación precisa de intimidación financiera, influencia política y manipulación psicológica. Había construido un imperio de construcción que rivaliza con el de su propio hijo. Tenía acceso a círculos de poder gubernamental. Poseía una influencia que la mayoría de personas nunca podría ni imaginar. Y ahora una mujer empleada de limpieza amenazaba de manera fundamental con destruir su visión del orden mundial. No porque Martina representara una amenaza financiera, eso no le preocupaba. Era porque Martina representaba la posibilidad aterradora de que su hijo pudiera tomar decisiones propias. De que Carlos pudiera vivir según sus propios valores, en lugar de conformarse simplemente a las expectativas que Héctor había establecido décadas atrás. Una semana después del salvamento, Héctor convocó formalmente a Carlos a una reunión en su oficina corporativa.
El despacho estaba ubicado en el piso 35 de un rascacielos que Héctor poseía completamente. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista de la ciudad entera, un recordatorio visual constante del poder y control que Héctor ejercía sobre todo lo que podía ver. «Carlos, debemos hablar sobre esta mujer», comenzó Héctor, directamente sin preámbulos, sentado detrás de su mesa de caoba maciza. «¿Te refieres a Martina?», preguntó Carlos, ya sabiendo exactamente la respuesta que recibiría. «Obviamente, tu comportamiento se ha vuelto completamente inapropiado. Permites que una empleada de servicios tenga acceso sin restricciones a tu hogar. La dejas interactuar con Lucas de formas que son socialmente inadecuadas y potencialmente peligrosas». Carlos sintió la rabia comenzar a bullir en lo profundo de su pecho, pero mantuvo la compostura externa. «Martina salvó la vida de mi hijo, padre. Lo rescató cuando 21 personas ricas estaban paralizadas por el miedo». «Entiendo la gratitud», respondió Héctor con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando creía poseer autoridad moral. «Pero gratitud no es equivalente a permitir que alguien de su posición social se aproxime demasiado a la familia. Existen implicaciones serias». «¿Implicaciones?», preguntó Carlos, sorprendido por el cinismo de la pregunta. «Implicaciones sociales, implicaciones profesionales. Las personas hablarán, cuestionarán tu capacidad de juicio. Dirán que estás siendo manipulado por alguien que simplemente vio una oportunidad perfecta para ascender en la escala social». Carlos se puso de pie, incapaz de continuar sentado mientras su padre articula aquellas acusaciones. «¿Realmente crees que Martina intentó manipularme? ¿Crees que salvó a mi hijo deliberadamente para poder alcanzar fortuna y estatus?» «No sugiero que tenga planes conscientes deliberados», replicó Héctor, su voz manteniéndose fría como acero. «Lo que afirmo es que las circunstancias crean oportunidades, y los individuos débiles explotan oportunidades cuando se les presentan. No es nada personal, es simplemente la naturaleza humana». «Martina no es débil, padre. Martina es una de las personas más fuertes que jamás he conocido. ¿Y quieres saber cuál es mi mayor temor? Que Lucas crezca creyendo que la bondad genuina es sinónimo de debilidad, que el valor de una persona puede medirse únicamente por su cuenta bancaria». Héctor se recostó en su silla de cuero italiano, estudiando a su hijo con esos ojos calculadores que habían intimidado a ejecutivos durante décadas. «Carlos, en 24 meses necesitarás asumir la presidencia completa de nuestra corporación. Necesitarás una esposa que pueda representar adecuadamente a la familia en eventos de alto nivel. Necesitarás a alguien que entienda completamente los círculos sociales en los que nos movemos. Martina es una persona de limpieza. ¿Cómo crees que se verá eso?» «No sé, no me importa», dijo Carlos con una frialdad que sorprendió incluso a Héctor. «Lo que sé es que Lucas necesita a Martina, y que no voy a negarle eso a mi hijo solo porque afecte a nuestras apariciones públicas». «Entonces estás eligiendo entre tu familia y esa mujer», declaró Héctor, y su voz contenía la claridad de un ultimátum no negociable. «Si es necesario elegir, elijo a Martina. Elijo a Lucas. Elijo vivir una vida real en lugar de una vida de actuación», respondió Carlos. Héctor era demasiado estratégico para confrontar a Carlos directamente nuevamente. En su lugar, inició una campaña cuidadosamente orquestada para remover a Martina de sus vidas mediante presión sistemática. La primera acción fue dirigida contra su empleo. Héctor tenía contactos influyentes en la administración del complejo. Dejó claro que había preocupaciones profundas sobre el comportamiento de Martina durante el incidente en la piscina. Sugirió sutilmente que ella podría tener motivaciones ocultas. Indicó que la administración debería investigar exhaustivamente su historial personal. Javier Romero,
El administrador del complejo era un hombre ambicioso que dependía completamente del apoyo de personas influyentes como Héctor para mantener su posición. Recibió el mensaje perfectamente. Comenzó a documentar irregularidades en el desempeño de Martina, faltas inexplicadas, posibles daños a suministros de limpieza, nada comprobable, pero suficiente para sembrar dudas profundas. La segunda acción fue dirigida contra su reputación pública. Héctor tenía amigos en revistas de sociedad y columnistas de chismes. Plantó una historia cuidadosamente redactada. Empresario generoso, ofrece oportunidades a empleada después de rescate dramático. Expertos cuestionan si la gratitud ha rebasado los límites apropiados. El artículo nunca mencionaba a Martina por su nombre, pero cualquier persona que leyera entre líneas entendería claramente. La tercera acción fue más personal e invasiva. Héctor contrató a un investigador privado para que recopilara información detallada sobre Martina, su pasado, su familia, cualquier aspecto de su vida que pudiera ser utilizado como arma contra ella. Lo que el investigador descubrió era bastante mundano. Una madre enferma que dependía de ella, una familia humilde pero unida, ningún delito, ninguna conducta impropia, solo una mujer que había trabajado incesantemente toda su vida para sustentar a las personas que amaba. Pero para Héctor, esto no importaba en absoluto. Lo importante era que Martina era vulnerable, y la gente vulnerable es extremadamente fácil de intimidar cuando se posee suficiente poder. Héctor organizó un encuentro con Martina, no en su casa, no en su oficina corporativa, en un lugar neutral, el estacionamiento del complejo Costa del Sol durante una tarde nublada. Martina había sido llamada por el administrador para una conversación importante sobre su futuro laboral. Esperando posiblemente un reconocimiento por su acción heroica, se presentó con actitud positiva, pero cuando salió del edificio, encontró a Héctor esperando apoyado contra un Mercedes-Benz negro. «Señorita Sánchez», dijo Héctor, su voz suave pero cargada de amenaza implícita. «Preciso conversar con usted sobre mi nieto». Martina sintió un nudo formarse en su estómago. «Podemos conversar, señor», respondió ella, manteniendo una compostura exterior cuidadosa. «Lucas es una criatura emocionalmente vulnerable», comenzó Héctor, caminando lentamente alrededor de ella como un depredador evalúa a su presa. Ha experimentado la pérdida traumática de su madre. Su psicología está frágil. Y ahora una mujer que él no conocía hace apenas 15 días está constantemente presente en su vida. «Yo amo a Lucas», respondió Martina simplemente. «Solo intento ayudarlo a sanar». «Estoy seguro de ello», dijo Héctor con un tono que sugería exactamente lo opuesto. «Pero debe entender que su presencia crea expectativas que simplemente no pueden ser satisfechas de manera sostenible. Usted es empleada de limpieza, señorita Sánchez. No constituye parte permanente de la vida de mi nieto». Martina sintió las lágrimas comenzar a arder en sus ojos, pero se rehusó a dejarlas caer. «Carlos me pidió que estuviera aquí», afirmó ella. «Carlos está siendo influenciado por emociones transitorias», respondió Héctor. «Pero la realidad práctica es que usted y él proceden de universos completamente diferentes. Siempre será inadecuada para cualquier posición en la que él intente colocarla». Héctor guardó silencio por un momento, permitiendo que estas palabras penetraran profundamente. «Además», continuó, «su situación laboral en el complejo se está volviendo complicada. Parece que hay preocupaciones formales sobre su desempeño. Sería una tragedia si perdiera este empleo». Martina entendió la amenaza con absoluta claridad. Héctor estaba comunicando que podía destruir su carrera, que podía hacer su vida significativamente más difícil mediante las redes de influencia que controlaba. «¿Qué quiere que haga?», preguntó Martina, su voz haciéndose pequeña.
Quiero que entienda que la acción más generosa que puede realizar hacia Lucas es desaparecer de su vida, gradualmente, sin dramatismo innecesario. Dígale a Carlos que no es apropiado, que necesita su propia vida, que siente vergüenza de su posición social y no desea que él sea asociado con alguien como usted. Pero eso no es verdad, protestó Martina. Yo nunca... La verdad es irrelevante, interrumpió Héctor con frialdad brutal. Lo que importa es que usted comprenda que está fuera de su lugar aquí y que cuando intenta ascender por encima de su lugar existen consecuencias inevitables. Héctor se dirigió hacia su automóvil, pero se detuvo antes de entrar. Tiene hasta el final de la semana para decidir. Desaparece gracefully o me encargaré personalmente de que su vida y la de su familia se vuelva tan intolerable que no tendrá alternativa sino partir de esta ciudad completamente. Martina pasó los siguientes días en agonía existencial. Amaba a Lucas profundamente, pero también amaba a su madre, quien dependía de ella completamente para sobrevivir financieramente. Si Héctor conseguía que la despidieran del complejo, perdería ingresos cruciales. Si esparcía rumores sobre ella, tendría dificultades casi imposibles para conseguir empleo en la ciudad. Consideró simplemente desaparecer, de dejar de visitar la casa de Carlos, de permitir que la vida retornara a como era antes del salvamento. Pero cuando imaginaba a Diego despertando, gritando de sus pesadillas, sin nadie para confortarlo, su corazón se partía completamente. La cuestión atormentaba su conciencia. ¿Era mejor proteger su propio futuro económico o hacer lo que era moralmente correcto para aquel niño que la amaba? El viernes, Martina recibió una llamada de Javier Romero. Su contratación estaba siendo revisada indefinidamente. Había preocupaciones significativas sobre su desempeño general y se estaba colocando en licencia administrativa indeterminada mientras se investigaban formalmente los asuntos. Martina supo exactamente lo que significaba. Era una despedida velada, una manera de obligarla a marcharse sin ofrecerle bases legales para litigar. Aquella noche, se sentó en su pequeño apartamento con su madre y lloró. Su madre, una mujer que había sobrevivido a múltiples tragedias en su vida, la abrazó. «Mi hija, ¿qué está ocurriendo?», preguntó su madre. Martina contó todo: el salvamento de Lucas, Carlos, el abuelo, las amenazas, la despedida de facto. Su madre la escuchó en completo silencio. Cuando Martina terminó, su madre tomó su mano. «Martina, ¿sabes lo que tu abuela solía decir? Que cuando salvas una vida, te vuelves responsable de ella por siempre. Salvaste a ese niño no por dinero o reconocimiento. Lo salvaste porque tu corazón es genuinamente bueno. Y un corazón verdaderamente bueno no puedes simplemente abandonar cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Pero mamá, si pierdo mi empleo, encontraremos otro camino», dijo su madre con una convicción que Martina admiraba profundamente. «Siempre encontramos. Lo que no puedes hacer es abandonar a ese niño porque un viejo cruel intenta controlar la situación». Aquella noche, Martina hizo algo que la aterrorizaba completamente. Ligó a Carlos y pidió encontrarse con él urgentemente. Se encontraron en un café pequeño y discreto, alejado de lugares frecuentados por la sociedad de clase alta. «Carlos, tu padre me procuró», comenzó Martina, observando cómo su expresión cambiaba radicalmente. Ella relató cada palabra, cada amenaza velada, cada ultimátum, y cuando terminó, esperaba que Carlos reconociera la realidad inevitables de la situación, que le pidiera desaparecer para proteger su futuro empresarial. En su lugar, Carlos la miró con una determinación que ella nunca había presenciado en su rostro anterior. «Martina, voy a confrontar a mi padre directamente, y cuando lo haga, quiero que sepas que voy a elegirte y a mi hijo. Pero necesitas entender que esto puede costar caro. Puede costar mi relación con mi padre. Puede costar mucho de lo que he construido». «¿Por qué harías eso?»,
preguntó Martina, confusa por la intensidad de su compromiso. Ni siquiera me conoces apropiadamente. Carlos la miró fijamente durante largo tiempo, porque en estas últimas semanas, viéndote con Lucas, observando cómo él sonríe nuevamente, viendo cómo lo amas sin esperar nada a cambio, he comenzado a verte de una forma completamente diferente. Y porque sé que mi padre está profundamente equivocado. Martina sintió su corazón acelerarse. Carlos, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que voy a luchar por ti, por nosotros, y que no importa lo que me cueste. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Héctor había estado grabando secretamente todas las llamadas telefónicas de Carlos y había escuchado cada palabra de esta conversación. La verdadera guerra que estaba a punto de comenzar sería infinitamente más destructiva de lo que cualquiera podría haber imaginado. Carlos pasó toda la noche sin dormir, no en su oficina corporativa, sino en la cocina de su casa, sosteniendo una taza de café fría que nunca bebió. Sus pensamientos giraban obsesivamente alrededor de su padre, de su empresa, de su futuro, pero constantemente retornaban a Martina y Lucas. Por primera vez en su vida adulta, Carlos percibió claramente que había estado viviendo completamente según las expectativas de su padre. Cada decisión profesional había sido calculada para impresionar a Héctor. Cada relación personal había sido seleccionada para mantener la reputación familiar. Incluso el duelo por su esposa fallecida había sido procesado a través de un filtro de cómo esto afectará a la empresa. Pero Lucas lo había enseñado algo fundamental. Lucas había perdido a su madre. Lucas había estado solo durante 2 años mientras su padre construía un imperio económico y su abuelo intentaba moldearle en una versión pequeña de sí mismo. Y entonces Martina había llegado, como un ángel que no pidió nada, excepto estar genuinamente presente. Carlos observó el reloj. Las 6:15 de la mañana. Envió un mensaje a Javier Romero. Precisamos hablar sobre Martina Sánchez, hoy, inmediatamente. Después envió otro mensaje. Padre, voy a tu oficina en 1 hora. Necesitamos conversar sobre asuntos cruciales. La oficina de Héctor era exactamente como siempre había sido, impersonal, intimidante, diseñada completamente para impresionar y amedrentar. Cuadros de arte contemporáneo en las paredes que costarían más dinero que la casa completa de Martina. Muebles de diseñador que no invitaban a la comodidad, sino que proyectaban superioridad. Una vista panorámica de la ciudad que susurraba constantemente. Veo todo, controlo todo aquí. Héctor estaba trabajando cuando Carlos entró sin tocar la puerta. Su padre levantó los ojos del computador, esperando aparentemente que fuera sobre asuntos corporativos rutinarios. Carlos, hijo, no te esperaba tan temprano. Tenemos la reunión de inversores en... Padre, antes de cualquier cosa, vas a decirme exactamente qué le hiciste a Martina, interrumpió Carlos, su voz firme y completamente controlada. Héctor recostó su espalda en la silla de cuero italiano, su rostro manteniendo una expresión de serenidad calculada. No tengo idea de qué significa tu insinuación. No he hecho nada contra la señorita Sánchez, excepto ofrecerle la oportunidad de pensar racionalmente sobre la situación. La amenazaste, dijo Carlos, y su voz temblaba visiblemente de rabia contenida. Contrataste investigadores privados, interferiste en su empleo laboral, intentaste intimidarla para que desapareciera de nuestras vidas. Hice lo que era necesario para proteger a la familia, respondió Héctor con absoluta frialdad. Estás permitiendo que una mujer de clase social diferente interfiera fundamentalmente en tus decisiones y... Basta, interrumpió Carlos. Ya he escuchado esa narrativa. Déjame ser completamente claro sobre algo, padre. Amo a mi hijo Lucas, y Lucas ama profundamente a Martina, y en estas últimas semanas, observando cómo ella lo trata, he comenzado a amarla también.
no como una solución para mi soledad, no como una manera de llenar el vacío dejado por mi esposa, pero como una persona genuina, honesta, cuyo corazón es tan extraordinariamente grande que arriesgó su vida por una criatura que desconocía completamente. Héctor se puso de pie, su altura intentando afirmar autoridad jerárquica. Estás siendo completamente romántico. La vida no es una película de Hollywood. Relaciones entre personas de estratos sociales diferentes generan más sufrimiento que felicidad genuina. ¿Sufriste porque tu matrimonio con mamá fue emocionalmente frío?, preguntó Carlos crudamente. ¿Sufriste porque la controlabas como controlas a todos? ¿Sufriste porque ella estaba eternamente intentando ser lo que esperabas en lugar de ser quien realmente era? El rostro de Héctor se endureció visiblemente. No hables sobre mi matrimonio de formas que no comprendes, dijo con frialdad cortante. Tal vez no comprenda completamente, concedió Carlos, pero comprendo que sacrificaste relaciones genuinas por poder y posición social. Y ahora intentas forzarme a hacer exactamente lo mismo con Lucas, y eso simplemente no sucederá. Carlos respiró profundamente, encontrando calma en su resolución. Aquí está lo que va a suceder. Vas a dejar de interferir con Martina. Vas a llamar al complejo y vas a limpiar completamente su nombre. Vas a reconocer públicamente que salvó la vida de mi hijo. Y vas a aceptar que ella es parte integral de mi vida y de Lucas. Si no lo haces, dejaré la empresa. Tomaré a Lucas y desapareceré. Y puedes quedarte aquí solo en tu oficina vacía, construyendo más imperios. No harías eso, dijo Héctor, pero había vacilación genuina en su voz. Por primera vez, existía incertidumbre real. ¿Quieres verlo?, respondió Carlos con una calma aterradora. Ya he perdido tu respeto. Estoy a punto de perder tu relación con Lucas. Y si tengo que elegir entre mi carrera y vivir una vida auténtica con las personas que amo, elegiré la vida real, sin hesitación. Carlos se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Tienes 24 horas para decidir si quieres ser parte de esta nueva vida o si prefieres permanecer solo en tu imperio de poder. Cuando Carlos salió de la oficina de su padre, se dirigió directamente al complejo Costa del Sol. Encontró a Javier Romero en su despacho administrativo, revisando documentos sobre irregularidades de Martina. «Javier», dijo Carlos, cerrando la puerta detrás de él, «vamos a hablar sobre por qué estás intentando destruir sistemáticamente la carrera de una mujer que salvó la vida de un niño». Javier empalideció instantáneamente. «Señor Méndez, mi padre no posee este complejo. Los accionistas mayoritarios lo poseen. Y tú trabajas para los accionistas, no para mi padre», dijo Carlos calmamente. «Voy a contactar a cada accionista y voy a exponer exactamente qué ha sucedido aquí. ¿Cómo fuiste coaccionado para crear acusaciones completamente falsas? ¿Cómo permitiste que influencia privada comprometiera la integridad profesional de una empleada ejemplar?» Carlos se aproximó más cerca. «Tienes dos opciones reales. Primera, emites inmediatamente un comunicado formal que limpia completamente el nombre de Martina, atribuyendo todo a malentendidos administrativos. La reintegras a su posición con un aumento salarial significativo como compensación por los daños. Segunda, no haces nada y entonces yo personalmente voy a los accionistas y expongo todo». Javier comprendía que no tenía elección genuina. Si Carlos exponía públicamente lo que había sucedido, su carrera estaría completamente terminada. Los accionistas nunca lo perdonarían. «Emitiré el comunicado hoy mismo», dijo Javier derrotado. Aquel mediodía, Carlos fue a buscar a Martina a su apartamento. Ella estaba tan asustada que casi no conseguía abrir la puerta cuando escuchó su voz al otro lado. Cuando lo vio, Carlos vio una mujer que había sufrido genuinamente. Sus ojos estaban hinchados de llanto. Había perdido peso visiblemente durante la última semana.
pero cuando sus miradas se encontraron, algo en su rostro transformó. Una esperanza tímida emergió lentamente. «¿Carlos?», preguntó confundida. «Ven conmigo», dijo él simplemente extendiendo su mano. «¿A dónde vamos?» «A casa, con Lucas. Él ha estado preguntando por ti constantemente. Necesito contarte lo que sucedió hoy». Durante el viaje hacia la mansión, Carlos narró todo. Cómo confrontó a su padre, cómo presionó a Javier Romero, cómo tomó una decisión que podría transformar completamente sus vidas de formas impredecibles. «Carlos, ¿qué hiciste?», preguntó Martina, genuinamente asustada. «Si tu padre se vuelve contra ti, entonces vivo una vida diferente», respondió él. «Una vida real, contigo, con Lucas, alejado de todo este juego de poder corporativo». Cuando llegaron a la casa, Lucas estaba esperando. Cuando vio a Martina, su rostro se iluminó como un amanecer perfecto. «Martina, tuve un pesadilla y papá dijo que estabas ocupada, pero yo sabía que vendrías», gritó el niño corriendo para abrazarla. Martina lo abrazó con tanta intensidad que pareció que nunca lo soltaría. «Nunca voy a dejar de venir por ti, Lucas. Nunca», susurró ella, sus ojos llenos de lágrimas catárticas. Aquella noche, Carlos se sentó con Lucas y Martina en la sala familiar. Explicó al niño, de forma que una criatura pudiera comprender, que Martina desearía quedarse con ellos. No como empleada, no como babysitter, como alguien que los amaba genuinamente. ¿Como una mamá?, preguntó Lucas con esperanza tímida. «Como una nueva mamá que te ayudará a recordar a mamá Sofía mientras te ama infinitamente», respondió Martina suavemente. «Tu mamá siempre será especial en tu corazón, pero existe espacio más que suficiente para más amor». Lucas pensó aquello con la lógica simple pero profunda que poseen los niños. «¿Entonces te quedas para siempre?» «Si tu papá lo permite», respondió Martina mirando a Carlos. Carlos abrazó a Diego. «Martina se queda para siempre», dijo Carlos. «Si ella quiere, por supuesto». Martina miró a Carlos, miró a Lucas, miró aquella vida que parecía imposible hace apenas una semana. «Me quedo», susurró ella. En los meses subsecuentes, la vida de Carlos, Lucas y Martina se reorganizó gradualmente según un nuevo patrón, un patrón que incluía amor genuino en lugar de obligación corporativa, inclusión auténtica en lugar de exclusión calculada, autenticidad en lugar de performance social. Martina volvió al trabajo en el complejo, pero ahora en una posición como supervisora de servicios. Javier, todavía avergonzado, le ofreció un aumento significativo. Martina aceptó no por dinero, sino porque valoraba su independencia. Deseaba trabajar genuinamente. Carlos modificó completamente sus prioridades de vida, continuó administrando la empresa, pero estaba menos presente en juntas de accionistas y más presente en la casa, ayudando a Lucas con tareas escolares. Martina frecuentemente se sentaba con ellos, ayudando al niño a aprender. Era una escena doméstica completamente ordinaria, una madre, un padre, una criatura. Pero para Carlos, representaba todo lo que nunca supo que precisaba. Héctor, durante estos meses, mantiene distancia deliberada, no porque estuviera castigando a su hijo, sino porque estaba genuinamente procesando su realidad. Entró en terapia por primera vez en su vida. Su terapeuta lo ayudaba a comprender de dónde provenía su obsesión por controlar, cómo su terror a perder poder lo había llevado a construir una existencia vacía de conexión auténtica. 3 meses después de la confrontación, Héctor ligó a Carlos. «Me gustaría visitarte», dijo simplemente. «Me gustaría conocer mejor a Martina y me gustaría ofrecerte mis disculpas genuinas». Cuando Héctor llegó a la casa, Lucas corrió para abrazarlo. Su abuelo lo levantó y por primera vez en años, Carlos vio lágrimas genuinas en los ojos de su padre. «Hola, Lucas. Te he echado de menos», dijo Héctor.
Abuelo, Martina ahora vive con nosotros y hace los mejores pasteles de chocolate del mundo, gritó Lucas con entusiasmo infantil puro. Cuando Héctor entró en la sala, vio a Martina colocando una bandeja de pasteles en la mesa. Se levantó cuando lo vio, nerviosa. «Señor Valencia», dijo formalmente. «Martina», respondió Héctor, y había humildad genuina en su voz. «Preciso conversar contigo, si eso es posible». Se sentaron en una sala separada. Carlos los dejó solos, pero podía escuchar a través de la puerta si era necesario intervenir. «Martina, lo que hice contigo fue profundamente equivocado», comenzó Héctor. «Estaba protegiendo una imagen que no merece protección. Estaba sacrificando a las personas que amo por la apariencia de poder. Y cuando vi a mi nieto abrazándote, cuando lo observé realmente feliz por primera vez desde que perdió a su madre, finalmente comprendí que había estado perdiendo completamente lo que realmente importa en la existencia». Martina no respondió inmediatamente, solo escuchaba con atención. «No deberías perdonarme», continuó Héctor, «pero quisiera saber si permitirías que fuera parte de la vida de Lucas, como su abuelo, nada más, ninguna interferencia, ningún intento de controlar, solo como alguien que lo ama genuinamente». Martina vio en Héctor algo inesperado, arrepentimiento verdadero. «Señor Valencia, no soy yo quien debe decidir eso. Carlos y Lucas deben determinar si desean tenerlo en sus vidas, pero puedo decirle que no guardaré rencor, porque el rencor solo me envenenaría a mí, y no estoy dispuesta a permitir que nada me envenene nuevamente». Héctor asintió, reconociendo la sabiduría extraordinaria en aquellas palabras simples. 12 meses después, Carlos y Martina se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. No había miembros de la alta sociedad, no había fotógrafos de prensa, no había performance social, solo familia y amigos genuinamente cercanos. Lucas fue el padrino de anillos, caminando entre su padre y su nueva madre con una sonrisa radiante que iluminaba toda la escena. Héctor estaba presente, sentado en primera fila, llorando silenciosamente mientras su hijo prometía amar a aquella mujer que había transformado completamente sus vidas. La madre de Martina estaba allí también, finalmente saludable después de la cirugía que Carlos había insistido en financiar. Sostenía las manos de su hija, lágrimas corriendo por su rostro envejecido. «Mi hija merecía esto y mucho más», susurró su madre cuando Martina pasó, dirigiéndose al altar. Lucas durmió entre ambos aquella noche, en una habitación especial que Carlos había diseñado para que el niño tuviera espacio seguro con ambos padres. En una esquina del cuarto había una fotografía de Sofía, la madre fallecida de Lucas. No era olvidada, nunca sería olvidada, pero ahora no era solo dolor. Era memoria amorosa de alguien que fue genuinamente amado y continuaba siéndolo. Martina despertó en medio de la noche y observó a Lucas durmiendo. Sus labios pequeños estaban curvados en una sonrisa serena. Ninguna pesadilla aquella noche. Carlos también despertó. Observó a su esposa mirando a su hijo con una ternura que lo tocó profundamente. «Él estará bien», susurró Carlos, pasando su brazo alrededor de Martina. «Todos estaremos bien», respondió Martina. Y era verdad, porque habían encontrado algo que el dinero no podía comprar, una familia genuina, no construida sobre poder, apariencias y control, sino construida sobre amor auténtico, sacrificio real y la decisión diaria de elegirse mutuamente. 2 años después, cuando Lucas tenía 8 años, fue a la piscina del complejo Costa del Sol. Pero esta vez, Martina estaba a su lado, sosteniendo su mano, y ninguno de ellos tenía miedo. «Mamá Martina, mira, nado maravillosamente ahora», gritaba Lucas con orgullo genuino. «Nadas extraordinariamente, mi amor», respondía Martina, sus ojos brillando de alegría pura.
Carlos observaba desde la orilla, su corazón tan lleno de gratitud que no conseguía describirlo. Su padre estaba presente también, observando a su nieto con una sonrisa que era genuinamente feliz, completamente no calculada. Héctor se aproximó a Carlos. «Hijo, querría agradecerte», dijo Héctor. «¿Por qué?», preguntó Carlos. «Por no haber permitido que venciera, por haber luchado por lo que era correcto incluso cuando era difícil. Me enseñaste más sobre la vida en un año del que aprendí en 70 años construyendo imperios vacíos». Carlos abrazó a su padre. Y Héctor, por primera vez en más de una década, abrazó a su hijo nuevamente, sin reservas, sin cálculo, con amor completamente puro. Aquella tarde, cuando el sol se ponía sobre Madrid, Carlos, Martina y Lucas retornaron a casa. Lucas dormía en el automóvil, completamente agotado de un día de diversión genuina. Martina descansaba su cabeza en el hombro de Carlos mientras él conducía. «¿Sabes qué pensé aquel día cuando me lancé a la piscina para salvarlo?», preguntó Martina suavemente. «¿Qué?», respondió Carlos. «No pensé en nada, solo actué. Y aquella acción, aquel momento de no pensar y solo hacer lo correcto, transformó completamente todo en mi vida. Te trajo a ti, trajo a Lucas de regreso a la vida, trajo a tu padre a un lugar mejor. La vida es extraordinaria así», concordó Carlos. «Un momento, una acción, todo transforma». «Estoy feliz que mi momento fue salvarte», dijo Martina, apretando la mano de Carlos. «Yo también», respondió Carlos, «porque no solo salvaste a mi hijo aquel día, nos salvaste a todos». La historia de Martina y Carlos no era sobre una mujer de clase baja que ascendió socialmente casándose con un empresario rico. No era sobre dinero resolviendo problemas. Era sobre la coraje de elegir lo correcto sobre lo conveniente. Era sobre un hombre que finalmente encontró fortaleza para vivir según sus propios valores fundamentales. Era sobre una criatura que aprendió que el amor genuino no viene de títulos sociales o posición económica, sino de la bondad auténtica de otras personas. Era también sobre la transformación profunda de Héctor Valencia, sobre un hombre que, enfrentado con la posibilidad de perder completamente todo lo que verdaderamente importaba, finalmente comprendió el costo real del poder cuando es ejercido sin compasión. La lección verdadera no es que el amor conquista todo. La lección es que cuando eliges hacer lo correcto, incluso que te cuesta caro, abres puertas que nunca supiste que existían, puertas que conducen a vidas reales, relaciones genuinas y felicidad que el dinero jamás podría comprar, porque la riqueza verdadera es tener personas que te aman por quien eres realmente, no por lo que posees, no por tu posición social, sino por quien realmente eres en tu esencia. Y en aquella casa que no era demasiado grande, en aquella familia que no era socialmente importante, pero que era profundamente amorosa, Martina, Carlos y Lucas encontraron algo que los billonarios y los poderosos frecuentemente buscan durante sus vidas enteras y nunca descubren. Descubrieron hogar. Nos vemos en la próxima historia.